Muy bien, buenas noches. Nos encontramos nuevamente después de un tiempo. Prácticamente la idea es semana por semana tratar de por lo menos tener alguna nueva grabación que vaya aclarando un poco de dónde proviene nuestra religión. Estábamos hablando de la esclavitud, ¿sí? Habíamos dicho que a América habían llegado solamente los mediums, ¿no es cierto? Porque los sabios, los dueños, los que sabían, los verdaderos sacerdotes de nuestra religión, o de la religión que se cultuaba en África, no llegaron a América. No llegaron por la primordial razón de que eran hombres grandes, que eran hombres viejos, que ya no servían para trabajar. ¿Y el esclavista qué necesitaba? El esclavista necesitaba hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que de alguna forma pudieran producir. Fue una época de la producción de café, de tabaco, de azúcar, una especie de revolución que ni siquiera se puede llamar industrial, sino que era la revolución de la mano de obra barata, ¿sí? Entonces el hombre necesitaba dominar esclavos para poder producir. El problema es que intenta, en principio, dominar al nativo de la tierra, ¿no es cierto?, a los originarios, a los pueblos originarios. Pero ¿cuál fue el problema con que se encontraron? Se encontraron que en realidad estos pueblos originarios, al conocer el territorio donde se tenían que mover, prácticamente los podían esclavizar muy poco tiempo. Y aparte, no estaban acostumbrados a las labores, digamos, tan complejas como las que existían en ese momento. Entonces, el negro esclavo, y cuando digo negro, espero que esto quede claro, ¿no es cierto?, para siempre. Cuando yo hablo del negro, lo hablo con cariño, lo hablo con amor hacia nuestros ancestros. No es un modo peyorativo, todo lo contrario, ¿sí? O sea, nosotros somos en realidad blancos con alma del negro, de nuestro negro, del negro que de alguna manera nos parió como sacerdotes de una religión. Entonces, puede ser que alguien piense que cuando yo digo negro lo digo en forma peyorativa. Totalmente equivocado. Entonces, cuando el negro llega a América, ¿sí?, producto de la necesidad de una mano de obra de esclava más fuerte y que no conociera el territorio, empieza a padecer todo, digamos, el castigo, para hacerlo, de alguna manera doblegarlo y hacerlo producir. Ya había sido castigado y había sido doblegado durante todo el proceso de su traslado desde África hacia América. Un traslado muy difícil, donde mueren una gran cantidad, digamos, donde habíamos dicho que los ponían y los separaban de sus familias para que no se pudieran organizar. Entonces, llega el negro de alguna manera y la Iglesia Católica, la gran Iglesia Católica, lo único que pone como, digamos, protesta es que no se los ponga, digamos, en las fincas a trabajar sin antes ser bautizados. Bien, de ahí vienen los nombres de los dueños o de las fincas, ¿no es cierto? De, por ejemplo, algún pretovelo, ¿no es cierto?, que era de un determinado dueño o algo por el estilo. Entonces, ahí surge, de alguna manera, la necesidad de hacerlos trabajar. Y el hombre blanco, digamos, ¿a quién recurre? Recurre al negro, que se convierte, de alguna manera, en ayudante de los esclavistas en América, en el territorio, en las fincas, ¿no es cierto?, que con el látigo empieza a castigar a sus propios hermanos
para hacerlos trabajar. De alguna forma él evitaba ser ¿cómo se llama?, puesto a trabajar. Él lo único que tenía era un látigo y con él, digamos, hacía trabajar a sus hermanos. Y esto, ¿quién era ese personaje tan siniestro? El famoso mayoral. Cuando nosotros escuchamos hablar a algunos encumbrados pais que dicen que ellos de alguna manera incorporan a Satanás, a Belcebú, ¿no es cierto?, señores, ni Belcebú ni Satanás pertenecen a nuestra religión. Esos pertenecen a la religión católica. Hoy en día podemos decir que el diablo, de alguna forma, le pertenece a Francisco, pero no tiene nada que ver con nuestra religión. Y esto lo tenemos que aclarar para que no haya confusión. No queremos más confusiones. Supuestamente puede llegar un Yeshú que dice ser el mayoral. Ese Yeshú es en realidad la representación más terrible que pudo haber tenido el negro en estas tierras. Pero también el negro se comporta de alguna forma inteligente. ¿Cómo hace? Hace que este hombre, el mayoral, a través de la organización propia de ellos, ¿no es cierto?, música, fuego, tambores que fueron prohibidos por la misma Iglesia Católica porque se decía que así se convocaba al diablo. En realidad, el negro se da cuenta de que el que temía al diablo era el hombre blanco. Él no le temía al blanco. Entonces, no le temía, mejor dicho, al diablo. El temeroso del diablo era el hombre blanco. Entonces, empieza, de alguna manera, a hacerle creer de que él convocaba al diablo en las noches, con fuego, música, reuniones, y entonces el hombre blanco temeroso se escondía en sus habitaciones, en sus lugares, e inclusive el mayoral empezaba a temer la acción del mismo diablo, porque era lo que él mismo, digamos, representaba. Pero lo peor que tenemos nosotros, los umbandistas, no es el diablo, es el mayoral.